Bueno, muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos, bueno, en este caso al pastor Rodrigo y aquellos que se van a ir añadiendo y que después van a ver también, ¿no es cierto?, esta grabación en la plataforma. Bueno, nos compete, ¿no es cierto?, en el Instituto Bíblico Asambleas de Dios, ver epístolas 3 o también llamadas epístolas generales o universales. ¿Ya? Así que le doy la bienvenida en esta hora y pido al Señor que nos pueda bendecir en este tiempo, ¿no es cierto?, que vamos a estar viendo las cartas generales que son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera y Juan, Judas, pero Hebreos no lo vemos porque el instituto, ¿no es cierto?, lo ve en una forma independiente el libro de Hebreos. Así que esperamos con la ayuda del Señor poder ahondar, ¿no es cierto?, en cada una de estas cartas que son bien cortitas, no son muy largas, sino que al contrario son de muy corto, ¿no es cierto? 5 capítulos, 3 capítulos, un capítulo Judas, ¿ya? Entonces esperamos con la ayuda del Señor ahí, ¿no es cierto?, poder estudiar, ¿verdad?, todas estas materias que son epístolas capítulo 3 o también, ¿no es cierto?, epístolas generales universales. Así que también ahí le damos la bienvenida a Marlin y, ¿no es cierto?, a Matías, que Dios les bendiga. Ya les conocía, bueno, en realidad conocía también al pastor Rodrigo, así que estamos en confianza, así que no nos Hola, vamos a pastor. presentar, así que Dios les Un bendiga gusto mucho, verlo. ¿verdad? Y que podamos, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, esta materia durante 6 semanas. Son 6 semanas que vamos a estar, 6 miércoles, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Y yo envié ahí al WhatsApp, yo sé que, bueno, me enviaron bien tarde la lista, entonces no sabía yo si iba a tener alumnos o no. Ya, entonces cuando me llegó la lista, ahí envié, ¿no es cierto?, el plan de curso, el material que está en el plan de curso, así que voy a compartir para que lo podamos ver, ¿no es cierto?, juntos. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí, plan de curso. ¿Sí? Sí, pastor, se ve bien. Ok. Bueno, ahí también le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Pamela Saldías, que el Señor también pueda bendecirle, ¿verdad? Y vamos a orar. Ya no habíamos orado, habíamos estado, ¿no es cierto?, conversando, dialogando un poquitito. Así que vamos a presentarnos delante del Señor también. Dios, en esta tarde te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y en esta hora, Señor, cuando comenzamos este módulo o este ciclo, Dios mío, de Epístolas 3, queremos que tú puedas guiarnos, tú puedas dirigirnos, tú puedas enseñarnos, Señor amado. Dios, son cartas muy pequeñas, muy cortas, pero que también tienen una riqueza y una profundidad doctrinal, teológica, Señor, y sobre todo, Dios mío, a iglesias que han sido perseguidas y también, Señor, iglesias donde se han levantado falsos maestros, falsa enseñanza, y Señor, los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos aconsejan, nos enseñan y nos muestran, Dios mío, cómo poder identificar a estos falsos maestros, cómo identificar estas falsas enseñanzas, y por eso pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Bendícenos, Señor, en este día y cada miércoles, Señor, que vamos a poder congregarnos a través de esta plataforma y poder, Señor, también aprender más de ti, de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ahí tienen, ¿no es cierto?, en su pantallita, ¿no es cierto? Y también lo tienen, ¿verdad?, en el WhatsApp, ¿verdad? El plan de curso, ¿ya? Instituto Bíblico, Asambleas de Dios, Araucanía, la materia, ¿verdad?, Epístolas Universales o Generales. En realidad ahora cambió el nombre, ¿no es cierto? Se llama Epístolas 3, pero en realidad es la misma, ¿no es cierto?, que dábamos antes, que era Epístolas Universales o Generales. Son los mismos libros, ¿verdad?, que veíamos allí. Abril y mayo son 6 clases del 2025, 2 unidades, 32 horas de clase, y el texto, ¿no es cierto?, base obviamente es la Biblia y también el material que también se les entregó ahí, ¿no es cierto?, en el WhatsApp. Ahora, ¿cuál es la descripción de la materia? Es un estudio de las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y Judas, ya incluye, dice, el trasfondo histórico, doctrinal de cada una y los autores destinatarios y grandes enseñanzas, las advertencias también que ofrecen para nuestros días. ¿Ya? Si nos damos cuenta que la iglesia nace, ¿verdad?, en el primer siglo, y ya nacen también enseñanzas, herejías, ¿verdad?, falsos maestros, y tienen que levantarse, ¿no es cierto?, los apóstoles para poder, ¿no es cierto?, orientar, dirigir y guardar a la iglesia de estos falsos maestros y de estas falsas
enseñanza. Y hoy, ¿no es cierto?, siguen estando presentes, ¿verdad? Y bueno, es una bendición tener, ¿no es cierto?, tantas redes sociales, ¿no es cierto?, tanta información, pero también a veces se vuelve, ¿no es cierto?, una confusión para aquellos que no tienen una base sólida porque hay demasiada mala información que también circula por las redes, ¿verdad? Y eso también a veces crea, ¿no es cierto?, división, herejía, falsas enseñanzas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos al terminar este curso? ¿Verdad? Es que usted pueda conocer el tema, la estructura y las doctrinas que hay en estas epístolas. Ya son epístolas bien cortitas, ya no son de muchos capítulos, así que no va a ser tan extenso. Saber lo que creían los judaizantes, ya que es una de las sectas, ¿no es cierto?, que nace, ¿verdad?, cuando nace el cristianismo, que decían sí, la salvación es por fe, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo, no hay que comer ciertos alimentos. Ya, entonces estaban haciendo volver, ¿verdad?, al cristiano, a la iglesia, al judaísmo. ¿Ya? Y eso lo atacó mucho, especialmente el apóstol Pablo. Ya tenemos también el gnosticismo, que era otra corriente, ¿verdad?, u otra doctrina errada o errónea, ¿no es cierto? Ellos señalaban que todo lo espiritual era bueno y todo lo material era malo. Entonces, si Jesús había sido Dios, tenía que haber sido un espíritu, no fue de carne y hueso, tenía que ser, ¿no es cierto? Y si era de carne y hueso, no podía haber sido Dios. ¿Ya? Entonces negaban la divinidad, ¿no es cierto?, y la humanidad de Jesucristo. ¿Ya? Entonces también ahí tenemos, ¿no es cierto?, una doctrina, ¿verdad?, que estaba muy fuerte, especialmente al cabo casi del primer siglo, y por eso primera, segunda y tercera de Juan atacan bastante fuerte, ¿no es cierto?, esta corriente del gnosticismo. ¿Ya? Y otros errores que esparcían, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia primitiva. ¿Ya? Entonces, usted va a tener que conocer un poquito sobre esto, ¿verdad? Porque lo vamos a ver dentro de las mismas cartas. Ahora, habilidades que queremos que usted pueda obtener, bueno, preparar mensajes positivos usando un pasaje, ¿no es cierto?, de estas cartas como texto, ¿ya? Bueno, yo creo que algunos de ustedes ya han tenido, ¿no es cierto?, hermenéutica y homilética, ¿ya? Entonces, en la homilética, ¿no es cierto?, dentro de los mensajes está el mensaje expositivo, que es cuando usted toma un pasaje de la escritura, ¿no es cierto?, y a través del pasaje usted va sacando y extrayendo, ¿no es cierto?, su predicación. No toma otros pasajes, ¿ya? Sino que puede tomar un párrafo, unos versículos, y de ahí, ¿no es cierto?, hace su mensaje. Entonces, pero en realidad eso lo vamos a medir quizás a través de una tarea. Predicar mensajes de esta epístola, dice, con aplicación a las necesidades y problemas del auditorio, así nos damos cuenta que son las mismas situaciones, quizás con otro nombre, pero siguen estando ahí presentes, ¿no es cierto?, aún ahora en el siglo XXI. Conocer un panorama de cada libro estudiado, es decir, que usted pueda saber, ¿no es cierto?, que hay cartas que fueron escritas para la iglesia perseguida, otras fueron escritas, ¿no es cierto?, para la falsa enseñanza, los falsos maestros, poder distinguir entre ellas y saber más o menos un poquito, ¿no es cierto?, de esto, de tener un conocimiento de qué trata cada uno de esos libros, ¿ya? Y aplicar estas verdades también, obviamente, ¿no es cierto?, si las predicamos es porque las vivimos y las tenemos nosotros presentes. Entonces, aplicar cada una de las verdades que usted puede encontrar, ¿no es cierto?, en estos libros también en su propia vida. Y actitudes o emociones, alcanzar, bueno, la misma fe ferviente que impulsaba a estos apóstoles, ¿verdad?, que querían guardar a la iglesia del error, de que se apartaran de la verdad, del camino, ¿verdad? Y valorar las enseñanzas doctrinales que hay también en las cartas, en la epístola. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el año 2025, cada uno de ustedes son parte de alguna denominación, ¿no es cierto? Y dentro de su denominación tienen, ¿no es cierto?, sus normas, sus conductas, pero también tienen sus puntos doctrinales, ¿verdad? Sus escritos de fe. Entonces ya tienen una doctrina armada, ya tienen, ¿no es cierto?, una teología ahí armada. La iglesia en el siglo I, no, en el siglo I solo tenían y habían recibido, ¿no es cierto?, de voz lo que habían enseñado el Señor Jesús y los apóstoles, y después las cartas que los apóstoles le estaban escribiendo. Entonces, por eso es tan importante son las cartas, porque las cartas pusieron el cimiento, ¿verdad?, teológico, doctrinal, para poder, ¿no es cierto?, hacer iglesia. Recuerde usted que cuando nace la iglesia, nace en una cuna judía, ¿ya? Y el judaísmo es muy distinto al cristianismo, ¿ya? Entonces, el libro de Hechos hace esa transición. Por eso nosotros vemos que los apóstoles, ¿no es cierto?, van al templo La Hermosa,
que era un templo judío, ya no era un templo cristiano, ya no, ahí no se adoraba a Cristo, sino que ahí se cumplía con las leyes de la Torá, ¿no es cierto?, y del Antiguo Testamento, pero estaban en esta transición, estaban entendiendo que ya no eran judíos, sino que ahora eran parte, ¿no es cierto?, de esto mayor que era la iglesia, que se une el pueblo judío que cree en Cristo y también los gentiles que creen en Cristo, haciendo de estos pueblos, ¿no es cierto?, un solo pueblo, una iglesia, ¿verdad? Y por eso es tan importante las epístolas, porque pone el cimiento, ¿no es cierto?, doctrinal y teológico para que después, ¿no es cierto?, con los años, los teólogos vayan conversando, dialogando y diciendo si creemos, ¿no es cierto?, en la Trinidad, creemos en la inspiración total, verbal y plenaria de la Escritura, creemos en la doctrina de la salvación, creemos en la doctrina, ¿no es cierto?, de Cristo, de la doctrina de los ángeles, de los demonios, y se va armando, ¿no es cierto?, y se va estructurando todo esto, pero en ese momento solo tenían lo que habían escuchado, ¿no es cierto?, de boca, primero los apóstoles del Señor Jesús, después los apóstoles a sus discípulos y lo que escribieron, ¿no es cierto?, dentro de las cartas, ¿ya? Así que por eso es muy importante el estudio, ¿no es cierto?, de estas cartas. Ahora, hermanos, requisito para aprobar la materia, ¿no es cierto?, es que usted no puede faltar a más de una clase, ¿ya? Y esa clase tiene que justificar, ¿no es cierto?, por qué no pudo estar, por qué no pudo participar, ¿ya? Al final, la última clase, la sexta clase, vamos a tener, ¿verdad?, un examen final, ¿ya? Donde se va a tomar, y esto también es importante, que su material, al cabo de cada lección, tiene un autoexamen. Entonces, ese autoexamen, de ahí van a salir las preguntas del examen final, ¿ya? Entonces tiene que ir usted, aparte de los PPT, ustedes ya me conocen, ¿no es cierto?, que yo uso mucho los PowerPoint, y a la vez ustedes van leyendo también, ¿no es cierto?, el material que van a tener en sus manitos, ¿ya? Eh, Participación activa también en la clase, cuando pregunte, ¿no es cierto?, cuando les haga que puedan leer algún texto, ¿no es cierto?, ahí que ustedes también puedan participar. Y ya tenemos la primera tarea, ¿no es cierto?, que es leer los libros, leer Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y hacer un informe de lectura, ¿ya? Pero a este informe de lectura le vamos a agregar una cosita, ¿ya? Le vamos a anotar las palabras que usted no entienda o las palabras que les parecen, ¿no es cierto?, un poco desconocidas, o palabras que quizás usted quisiera decir, esto lo sé, pero quisiera ahondar un poquito más. Entonces, aparte del informe, le va a agregar un mini diccionario bíblico, ¿ya? De esos libros nada más, ¿ya? Entonces, si hay alguna palabra que usted quisiera buscarla en un diccionario bíblico, la agrega, ¿no es cierto?, allí a este informe de lectura y diccionario bíblico en miniatura, porque solo va a abarcar estos libros, ¿ya? Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, ¿ya? Y Pastor, el trabajo, ¿alguna disculpa, pregunta? tengo Sí, una consulta, sí. Pastor, vamos a abordar los mismos temas que se abordaron en literatura juanina, Pastor, cuando igual estudiamos las tres epístolas de Juan, o serían cosas más o menos distintas. sí, serían más enfocadas a, en este caso, a la epístola, porque en la teología juanina, bueno, se supone, porque en realidad ahora, y como yo no sé quién está dando teología juanina, pero teología juanina tendría que hablar de la teología, no del libro, del pensamiento de Juan. No sé si lo El vieron de esa ramo, manera, así Pastor, que si me ayudan ahí. el ramo, Pastor, que dimos, al menos con mi esposo, no sé si el Pastor Rodrigo o la Pamela los ha dado, pero literatura juanina fue, literatura, Pastor, no teología. Literatura fue un ramo que como que se fusionó, que era el anterior Evangelio de Juan y una parte de las epístolas universales, y ahora es literatura juanina, donde se estudia el Evangelio de Juan más las epístolas primera, segunda y tercera de Juan. Y de hecho, yo había dado el ramo Evangelio de Juan antes de la pandemia en presencial, eh, pero como literatura juanina ahora eran las epístolas y además era el Evangelio, lo tuve que dar igual, pues, para abordar el tema de las epístolas juaninas. Entonces me surgió la duda, Pastor, porque recuerdo igual que algunas tareas que eran similares, entonces por eso me acordé. De todas formas, si tenemos que estudiarlo nuevamente, igual va a ser enriquecedor, así que ni un problema, pero se lo decía, Pastor, como para que usted supiera más que nada. Buenísimo, porque ahí habría una dualidad, ¿ya? Porque, bueno, cuando se construyó de nuevo la malla, yo tenía entendido de que era teología juanina,
Entonces, por eso se tenía que tomar Juan, la epístola de Juan, e incluso se tomaba hasta Apocalipsis, porque también ahí está la teología. Entonces, ahora si tomaron, entonces esta materia tendríamos que sacarle primera, segunda, tercera de Juan, po. Así que qué bueno que me hayas comentado para yo poder comentarlo también, ¿no es cierto?, en la junta directiva, porque ahí tendríamos como un tope. Quizás no se entendió de esa manera y no, nos serviría bastante. Ya, así que gracias, Mari. Pero el enfoque, claro, es como bíblico, más que, igual vamos a ver la teología, obviamente, pero De se todas le va formas, a como a repetir. lo último que le quiero comentar, pastor, era que en este ramo que dimos, que lo dimos el año pasado, ese lo impartió la hermana Luciana, pastor. Ella dio ese ramo. Y no se incluía Apocalipsis porque Apocalipsis se iba a estudiar separado, pero igual lo mencionamos, igual lo estudiamos de forma general, porque era Ya. parte de la literatura de Juan, pero no lo estudiamos en específico. Solamente fue el Evangelio y las tres epístolas. Eso, pastor. Ya, muchas gracias. Y ahí vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener que ahondar un poquito más entonces, ¿no es cierto?, en Santiago y en Pedro y Judas. Ya vamos a tratar de que no repitamos lo mismo, pues la idea es eso, ¿no es cierto?, de poder ampliar un poquito más el conocimiento. Así que qué bueno que me hayan dicho, ¿ya? Y bueno, la tarea que tengo acá, yo no sé si sería lo mismo que tomó ella, pero es escoger una de estas cartas, ya descubrir cuál es el problema o la necesidad que hay en esa carta y confeccionar un sermón, un mensaje, ¿verdad?, con una respuesta a ese problema o a esa necesidad. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ya, me gustó Pedro, primera de Pedro, que le habla a la iglesia perseguida, y hacer un bosquejo, ¿no es cierto?, de una predicación, cómo ustedes atenderían a esa situación o a ese problema, ¿ya? Entonces esa sería la tarea que también sería para la última semana, ¿no es cierto?, para la última clase, ¿no es cierto?, que tendríamos ya en la sexta semana. ¿Me dan un minutito? Me están tocando la puerta y no hay nadie en casa. Pero un minutito. Ahora sí, gracias por la espera. Entonces, querido hermano, esa sería la tarea y terminaríamos, ¿no es cierto?, ahí con un examen también, que sería la última semana o la sexta clase. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bueno, se supone que hoy, ¿no es cierto?, tendríamos que, ya vimos el plan de curso, veremos una PowerPoint de introducción, ¿no es cierto?, a las epístolas y entraríamos, ¿no es cierto?, de lleno con epístolas de Santiago para poder, ¿no es cierto?, hoy día tener nuestra clase. Así que esa sería más o menos, y ahí estaría, ¿no es cierto?, las 6 clases, perdón, más o menos, ¿no es cierto?, planificadas allí, ¿verdad?, con un todo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas epístolas generales o universales, donde aparece hebreo, pero obviamente, ¿no es cierto?, como hebreo también lo ven en forma independiente, no lo vamos a tocar, pero sí ahí, ¿no es cierto?, cada dibujito aparece, ¿no es cierto?, cuál es como la idea principal de cada uno de estos libros, ¿no es cierto? Ahí aparece, ¿no es cierto?, el libro de Hebreo, que nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto?, quien ofreció su propia sangre es el Señor Jesucristo, y bueno, Hebreo ustedes saben que habla de que Jesús es superior a Moisés, a Aarón, ¿no es cierto?, y a todas las columnas que tenía el judaísmo, ¿ya? Y eso también es muy relevante porque, bueno, Hebreos no cumple con una de las grandes, ¿no es cierto?, normas para ser parte del canon, que era ser, ¿no es cierto?, un apóstol, y no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero está dentro del canon, ¿no es cierto?, por la riqueza doctrinal y teológica que tiene, ¿ya? Después está ahí Santiago, ¿verdad?, que tiene que ver, como muchos dicen, que Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque tiene ideas cortas y va cambiando de ideas, usted va leyendo, ¿no es cierto?, y pasa rápidamente de un tema a otro, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto?, le da mucho valor, ¿no es cierto?, a que la fe tiene que ir acompañada de obras, ¿ya? Entonces, Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Ahora, fue mal interpretado, ¿no es cierto?, el apóstol Santiago,
porque incluso Lutero decía que esta epístola era una epístola de paja, porque Lutero entendía de que Santiago daba a entender o le daba mucho valor a las obras, pero no, Santiago no dice que somos salvos por las obras, ya como lo enseña el catolicismo, ya, sino que dice, no, si tú eres verdaderamente un hijo del Señor y te convertiste, vas a dar obras, ¿no es cierto?, dignas de arrepentimiento, ¿ya? Entonces, eso también es importante allí, ¿verdad? Y después viene, ¿no es cierto?, Pedro, que le escribe también, bueno, tanto Hebreos, Santiago y Primera de Pedro, son cartas escritas a una iglesia que es perseguida, ¿ya? Es decir, ya en ese tiempo, ¿no es cierto?, 60 aproximadamente después de Cristo, ya la iglesia estaba siendo perseguida, ya no con los judaizantes, ya recuerde que los judaizantes, pero bueno, primero viene la persecución por los judíos, los mismos judíos, ¿no es cierto?, persiguen al cristianismo, recuerde usted que Saulo de Tarso, que era, ¿no es cierto?, ahí parte, ¿no es cierto?, de los judíos, persigue a la iglesia y bueno, ahí tiene este encuentro y se convierte, pero comienza primero la persecución desde el judaísmo, después ya aquí en el año 60 aproximadamente en adelante viene desde el Imperio Romano, ¿ya? Y una de las causas es que los emperadores romanos se autoproclaman Dios. Entonces ellos piden adoración. Y recuerden ustedes que tanto los judíos como los cristianos, solo los judíos tenían a Dios como el único Señor, el único Dios, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros los cristianos o los hijos de Dios creemos que Jesús solamente es digno de adoración. Entonces cuando se les pedía que adoraran al César, ¿no es cierto? Ellos se negaban y esto era causa de persecución, causa de muerte, ¿verdad? Y está pasando esto en la iglesia, ¿ya? Eso pasa hasta, ¿no es cierto?, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, ¿no es cierto?, tiene que ver con falsas enseñanzas y falsos maestros, ¿ya? Entonces, estas cartas le llamamos universales porque también, a diferencia, ¿no es cierto?, de las casi todas las otras cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, estaban dirigidas a una iglesia en particular, pero igual eran para la iglesia universal, ¿ya? Ojo, no que solo era para Corintios, solo era para Éfeso, sino que eran para toda la iglesia, pero iban destinadas originalmente a una iglesia en particular. En cambio, estas cartas se les llama, ¿no es cierto?, universales, porque no tenían un destinatario a una iglesia en particular, sino que era abierta para todas. Por eso reciben el nombre del autor de quien las escribe, ¿ya? Y no como, ¿no es cierto?, las cartas paulinas que reciben, ¿no es cierto?, Romano, Gálatas, Efesios, Timoteo, Tito, Filimón, de los destinatarios, ¿ya? Entonces, ese es un pequeño recuento, ustedes van a tener todo, bueno, tienen ya ese material allí en sus manos y bueno, por último también estaba ahí, ¿no es cierto?, este libro, ¿no es cierto?, de Judas, que es parte de estas cartas, ¿no es cierto?, universales o generales, ¿ya? Entonces, todo ese material lo tienen ustedes allí, ¿verdad? Para que ojalá lo puedan tener, ¿no es cierto?, o en digital o lo puedan imprimir, ¿no es cierto? Y vayan llenando los autoexámenes. Ay, eso se me olvidó mostrarles, ¿verdad? Que al final tienen allí unos autoexámenes y de ahí, de esos autoexámenes, ¿no es cierto?, es donde van a aparecer, ¿verdad? También las preguntas del examen final, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, bueno, cada libro también ahí aparece, ¿no es cierto?, su autor, su fecha, tema central, y eso también lo vamos a estar viendo con más detención, ¿no es cierto?, a través de los PowerPoint. Entonces, ahí estamos tratando de llegar al autoexamen. Espérenme un poquito, se me demoró en llegar al autoexamen. No, me aparece el autoexamen. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí tenemos un autoexamen, ¿ya? Pero voy a revisar bien porque debieran haber unos autoexámenes, ¿verdad? Y no me están apareciendo, ¿ya? Porque de ahí en realidad es donde sacamos todas las preguntas de su
examen, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí también presente. Entonces, vamos a ir, queridos hermanos, bueno, antes de ir al PowerPoint, les voy a abrir que abran su Biblia allí en Hebreos capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y el verso 2, ¿ya? Pastor, Hebreos disculpe, es parte de estas, ¿sí? yo busqué en el archivo que usted nos envió y en la página 71 hay un autoexamen, pastor. Así que están en el archivo que nos envió. Ah, ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Estaban bien abajo. está más abajo, muchas gracias. Sí, he tenido un problema porque tuve que cambiar de computador y sabe que se me ha perdido mucho material y entonces quedé como ahí, en stand-by. Dije yo capaz que no venía, ¿ya? Así que gracias, Marley. Entonces, vemos allí Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Verso 1 y 2. Nosotros no vamos a estudiar hebreo, pero como es parte de las cartas generales, quiero que podamos tener una pequeña reflexión, ¿no es cierto?, en este versículo. Dice así la palabra del Señor. Yo tengo palabra de Dios para todo. Dice, en el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Y el verso 3 también dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Y bueno, ¿no es cierto? Lo comentábamos allí al ver, ¿no es cierto?, estas imágenes del sumo sacerdote y cómo el autor de Hebreo realzaba a Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre el tabernáculo, ¿verdad? Sobre el sacerdocio levítico. Y acá, ¿no es cierto?, lo dice claramente también, ¿no es cierto?, que Dios, habiendo hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo, está presente, pero está como, ¿no es cierto?, más escondido, ¿verdad? Está allí, pero tenemos que buscarlo, pero lo encontramos, está presente, pero ya en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, nos muestra claramente y nos habla, ¿verdad?, la revelación máxima, que es el mismo Señor. Tenemos una revelación general, ¿no es cierto?, que es a través de la creación. Todas las cosas creadas, por eso Pablo en Romanos dice, ¿no es cierto?, que nadie puede ser justificado porque el sol, la estrella, la creación nos dice que hay un Dios. Ya ahora no nos dice el nombre de Dios, no nos dice cuál es el propósito que ese Dios tiene, pero hay una revelación general, ¿no es cierto?, que nos enseña que hay un Dios. Pero necesitamos una revelación más específica y esa la encontramos primero en la Escritura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreo dice, bueno, ahora, ¿no es cierto?, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y eso es tremendo, hermano, ¿ya? Porque en Él, por Él, para Él fueron creadas todas las cosas. Y de Él, ¿no es cierto?, depende nuestra vida espiritual, ¿ya? Entonces, Dios nos habla a través de su Hijo, ¿verdad? Y Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? Entonces, Él es el primogénito de toda creación. Entonces, cuando habla de imagen, ¿no es cierto?, refiriéndose al Señor Jesús, y Dios no es como la imagen cuando dice Dios creó al hombre a su imagen, ¿ya? Cuando dice Dios creó al hombre a su imagen, allí la figura es una sombra. Entonces nosotros somos una sombra de Dios, si no somos Dios, ¿ya? Sino que tenemos algunas características, ¿no es cierto? Voluntad, inteligencia, emociones, sentimientos, ¿verdad? Que, entre comillas, son una sombra de lo que Dios es. Pero cuando habla de que Jesús es la imagen de Dios, está hablando que es una réplica exacta, es una moneda, ¿ya? Es decir, una moneda de 100 debiera pesar y tener la misma figura, ¿no es cierto?, que la otra moneda, porque son iguales, tienen el mismo peso. Entonces, cuando habla de Cristo como imagen de Dios, está diciendo que Cristo es Dios, ¿ya? Que Él es Dios, ¿ya? Así que eso es interesante, ¿verdad? Y aquí muestra, dice, la imagen perfecta de todo lo que Dios es, ¿ya? Entonces, Juan lo dice igual, ¿no es cierto? Cuando viene, ¿no es cierto?, uno de los discípulos y dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, bueno, tanto tiempo, ¿verdad?
he estado con ustedes y no me conocen, ¿ya? Entonces, es muy interesante, ¿no es cierto?, cómo este libro, ustedes lo van a estudiar, ¿no es cierto?, o ya lo estudiaron también en forma independiente, muestra, ¿no es cierto?, que Jesús es superior, ¿ya? Y mayor que todas, ¿no es cierto?, en este caso, las columnas que tiene el judaísmo, ¿verdad? Y que ahora Cristo sí es la revelación máxima, no necesitamos de ir todos los años, ¿no es cierto?, al lugar santísimo y ofrecer un sacrificio como lo hacía el sumo sacerdote, sino que ahora tenemos un sacerdote que entró una vez y para siempre y que no tuvo que pedir por él y por el pueblo, porque él era sin pecado, es decir, él llevó su sangre, ¿verdad?, su vida y la entregó, ¿verdad?, no por sus pecados, porque él era santo, sino que por los pecados, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Y eso es tremendo, eso es maravilloso, y por eso hoy usted no ofrece un corderito, ni un palomo, ¿no es cierto?, ni un becerro, porque el Señor hizo este sacrificio una vez y para siempre. Entonces, qué mayor revelación, qué mayor gracia, ¿no es cierto?, que la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Así que después de esta pequeña, ¿no es cierto?, reflexión, quisiera ir, ¿no es cierto?, al primer PPT. Espérenme un poquitito allí. Ahí sí. Yo les voy a enviar después también, ¿no es cierto?, al WhatsApp estos PPT, así que pueden tomar quizás algún apunte, ¿no es cierto?, que esté allí, pero lo van a tener también, ¿no es cierto?, en sus manitos, ¿ya? Entonces dice, introducción a las epístolas, ¿ya? Porque, bueno, yo sé que todos ya pasaron igual por panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde también vieron ahí, ¿no es cierto?, mucho, o una pinceladita también, ¿no es cierto?, de cada uno de estos libros. Y entonces ahora vamos a ahondar un poquito más ya en estas cartas o estas epístolas que son tan importantes para la iglesia primitiva, pero también son muy importantes para nosotros hoy, ¿ya? Y eso es interesante, ¿ya? Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y la iglesia está en medio, ¿no es cierto?, de un mundo hostil que cada día, ¿no es cierto?, se levanta bajo el príncipe de este mundo y que va casi en contra de todo lo que Dios, ¿no es cierto?, tiene para la iglesia, ¿no es cierto?, y para lo que quiere para su creación, ¿ya? Entonces, el hombre, ¿verdad?, la mujer está siendo, entre comillas, ¿no es cierto?, perseguida de una manera u otra, ¿no es cierto?, porque Satanás quiere su destrucción, no quiere, ¿no es cierto?, que le vaya bien al hombre. Entonces, dice que a través de este estudio nosotros vamos a proveer una vista panorámica del contexto y el propósito de cada una de las cartas del Nuevo Testamento, ya las epístolas generales, ya analizando desde una perspectiva eclesiástica o de la iglesia, ¿verdad?, sus diferentes temas y el origen y la solución de estos problemas presentados en ella. ¿Ya? Ahora es interesante saber que las cartas nacen, ya se les llama que son ocasionales. ¿Qué significa eso? Que el autor de la carta recibió noticias, recibió una pregunta o se enteró que la iglesia estaba pasando ciertas situaciones y nace de eso. Ya escribe porque, ¿no es cierto?, quiere responder a alguna pregunta, quiere ordenar algo que se ha malentendido, malinterpretado, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, cómo estas cartas traen luz a muchas situaciones, ¿verdad?, que estaba viviendo la iglesia primitiva. Ahora, algunas de esas situaciones hoy nosotros no las tenemos, ¿verdad?, porque fueron escritas para una cultura distinta, ¿ya? Pero hay principios que permanecen, ¿no es cierto?, y que siguen existiendo y sobrepasan la cultura y el tiempo, ¿ya? Entonces, un ejemplo típico, ¿no es cierto?, es cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto por la carne que es sacrificada a los ídolos. Ya hoy usted no va a la carnicería y pregunta, ¿esta carne fue sacrificada a los ídolos? Porque eso ya no es parte de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia. Pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, era muy común que la carne era, ¿no es cierto?, ofrecida a los ídolos, se vendía en la carnicería y era más económica, ya se vendía mucho más barata que la carne que no había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, como en ese tiempo igual había mucha pobreza, un 70% del imperio romano era esclavo,
y pensemos que del 100%, no todo, el 30% no era rico, sino que también eran pobres y clase media. Entonces, muchos compraban esa carne porque era más económica, ¿verdad? Y la disputa era, bueno, ¿se puede comer o no se puede comer si esto fue sacrificado a los ídolos? Ahora, Pablo, ¿no es cierto?, nos dice, no hay problema, yo oro y la comida se santifica. Pero aquí está el principio. ¿Cuál es el principio? Que por amor al débil, ¿no es cierto? Él dijo, yo no voy a comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Ya? Entonces, el principio del amor sigue estando hoy presente. Es decir, ahora puede ser otra cosa. Es decir, si hay algo que a mi hermano le pueda afectar y pueda dañar, ¿no es cierto? En este caso, su vida espiritual. Si es así, yo no lo voy a hacer, aunque no sea malo, pero por amor al débil, yo no lo hago. ¿Ya? Entonces, ese principio prevalece. ¿Ya? Y eso también pasa con estas cartas, con estas epístolas, ya que también podemos extraer, ¿no es cierto?, estos principios que siguen siendo pertinentes, ¿no es cierto?, para nuestro tiempo, ¿verdad? Y para la iglesia en el día de hoy, ¿ya? Entonces ahí tenemos también, ¿no es cierto?, en nuestra pantallita, ¿verdad? Cuán importante, ¿no es cierto?, son estas cartas porque ahí vemos, ¿no es cierto?, que tenemos dentro del Nuevo Testamento, obviamente, los evangelios. Recuerde que nuestro Nuevo Testamento no está ordenado en forma cronológica, sino que está ordenado por la literatura. Entonces, pusieron los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Pusieron después el libro de Hechos, que es historia, después vienen las cartas, ¿no es cierto? En este caso, generales y las cartas de Pablo, y por último, profecía, que vendría a ser, ¿no es cierto?, el Apocalipsis. Ahora, dentro de todo este Nuevo Testamento, que son 27 cartas, ¿no es cierto? Tenemos que las epístolas componen el 65%, ¿ya? Entonces, por eso son tan importantes, ¿verdad? Porque a través de ellas, como lo señalamos anteriormente, nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, ¿ya? Entonces, por eso también dentro de las cartas o epístolas vemos, ¿no es cierto?, que hay cartas que son eclesiológicas, que tienen que ver con el orden en la iglesia, ¿no es cierto?, cómo escoger a los líderes de la iglesia. Tenemos otras que son cristológicas, que hablan de Cristo, ¿no es cierto?, de su deidad, ¿no es cierto?, de su humanidad, de su encarnación. Tenemos otras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la salvación, ¿verdad? Con la resurrección, ¿verdad? Entonces, todas ellas tienen, ¿no es cierto?, mucha enseñanza que son importantes para la iglesia, ¿no es cierto?, primitiva y obviamente también para la iglesia, ¿no es cierto?, del siglo XXI, ¿ya? Entonces, la palabra carta o epístola, ¿no es cierto?, viene del griego epístole, ¿ya? Y tienen una estructura, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto? De pronto usted dice, esta carta es de Pablo, ¿no es cierto? Porque Pablo siempre empezaba, ¿verdad? Con un saludo, con una exhortación, con una oración, pero esta es una, ¿no es cierto? Una estructura de una carta cualquiera, ¿ya? Pero aquí el que más cumple, ¿no es cierto? Con este orden es el apóstol Pablo, ¿ya? Que cumple con este orden, ¿no es cierto? Donde comienza con un saludo, donde se presenta, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y Timoteo, a la iglesia, oramos por ustedes, damos gracias por su amor, su fe, la esperanza, ¿verdad? Gracias porque sabemos que en esto, ¿ya? Y el contenido especial que tiene que ver con esta parte doctrinal o de enseñanza que muchas veces está relacionado con la situación, con la ocasión, con el problema y termina, ¿no es cierto?, igual diciendo, ¿no es cierto?, los de Roma te saludan o saludamos a a este otro, ¿ya? Entonces, esa es la estructura, ¿no es cierto?, de las cartas o de las epístolas, ya que es exactamente lo mismo. Ahora tenemos estas dos grandes divisiones entre las epístolas del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, de Romano a Filimón, y las cartas generales o epístolas también universales, de Hebreos a Judas, ¿ya? Entonces, esas son las grandes divisiones eh, de estas cartas o de estas epístolas en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a analizar un poquitito como cultura general, porque no nos compete, estamos con las epístolas generales, ¿verdad? Pero sí, ¿no es cierto?, en esta introducción, un poquito sobre cómo clasifican algunos, ¿no es cierto?, las cartas del apóstol Pablo por temas, ¿ya? Entonces ahí tenemos que lo que señalamos hace un momento, ¿verdad? Que hay cartas soteriológicas que tienen que ver con la doctrina de la salvación, ¿ya? Entonces,
las cartas soterológicas fueron escritas entre el 55 y 57 y son primera y segunda de Corintios, ¿ya? Entonces hablan, entre comillas, uno de sus propósitos principales es con respecto a la salvación. Pero si ustedes leen, ¿no es cierto? También ahí ordena a la iglesia que estaba un poco desordenada, había muchos problemas allí, mucha desorden, división, pleitos, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que escribir, pero también enseña, ¿no es cierto?, sobre la salvación y especialmente capítulo 15 de Primera de Corintios, sobre la resurrección que algunos estaban negando que existiera la resurrección. ¿Ya? Entonces estas cartas soteriológicas, ¿verdad? Son estas primera, segunda de Corintios, Romanos y Gálatas, ¿ya? Y que tienen que ver con este estudio de la salvación. Cartas escatológicas o de los fines de los tiempos o de los eventos futuros también, ¿verdad? Que son primera y segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Que es un estudio de los últimos tiempos. Después tenemos cartas cristológicas, ¿verdad? Que son estas cartas que fueron escritas de la prisión. Ya paradójicamente, Pablo está en una cárcel, bueno, en un arresto domiciliario más que una cárcel, pero no podía salir de allí, había un soldado, ¿no es cierto?, custodiándole día y noche, pero podía recibir visitas, ¿ya? Y estas cartas son las cartas cristológicas, es decir, cuando estaba como en este problema o en esta prueba, es donde él tiene una mayor profundidad y revelación de Cristo, ¿ya? Y ahí escribe Colosenses, Efesios, Filipenses y la carta de Filimón, ¿ya? Entonces, cristológicas que son un estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y por último, cartas eclesiológicas o pastorales, ¿ya? La doctrina de la iglesia, o también, ¿no es cierto?, pastorales, porque él escribe a pastores jóvenes que él mismo ganó, discipuló y después puso como pastores, primera, segunda de Timoteo y también Tito, ¿ya? Y estas tienen que ver con un estudio sobre la doctrina de la iglesia, cómo escoger, ¿no es cierto?, a los obispos, a los ancianos, ¿verdad? Y cómo había que conducirse dentro de la iglesia de la casa del Señor, ¿ya? Ahora, estas mismas cartas, la otra eran por tema, estas son por el lugar, ¿no es cierto? Cartas que fueron escritas en viajes misioneros. Ya después tenemos las cartas que fueron escritas, ¿verdad? Desde la prisión. Y después tenemos las cartas, ¿no es cierto? Que son las cartas pastorales, porque son escritas a pastores jóvenes, ¿no es cierto? Que él dejó a Timoteo en Éfeso y a Tito en la isla de Creta. ¿Ya? Entonces, esa clasificación tiene que ver con las cartas paulinas, pero nosotros, ¿no es cierto?, nos vamos a enfocar en estas cartas que son las cartas generales o universales, ¿no es cierto? Que también están por destinatario, ¿no es cierto? Son universales, ya, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Juan y Judas, ya, primera, segunda, tercera de Juan y Judas son universales, ¿verdad? Abiertas para todos, pero para judíos cristianos se señala, ¿no es cierto?, que Hebreos y Santiago fueron escritas, ¿no es cierto?, para este auditorio, ¿verdad? Allí. Ahora, un poquito vamos a hablar sobre las cartas que usaron, ¿no es cierto?, los apóstoles, porque ellos usaron algo que existía, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ¿verdad?, que eran las epístolas, que eran las cartas que se enviaban, ¿verdad? Había un sistema, ¿no es cierto?, secular para llevar las cartas, pero esto también nos permite, ¿no es cierto?, a nosotros comparar, ¿no es cierto?, cómo la iglesia y cómo los apóstoles toman, ¿no es cierto?, este medio y lo hacen característico de la iglesia. Por eso el 65% de nuestro Nuevo Testamento está escrito en epístola, en carta. Entonces dice, los apóstoles usaron un medio secular de comunicación para hacerlo un instrumento efectivo de instrucción espiritual y que ha perdurado por más de 2000 años. Ya esto significa, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que Dios les guió, les inspiró para utilizar este medio y que ha permanecido. Y esto nos ha permitido a nosotros también tener, ¿no es cierto?, el pensamiento de los apóstoles, el pensamiento también de nuestro propio Señor Jesucristo. Ahora, en ese tiempo, una carta, ¿no es cierto?, tenía que ver con una hoja de papiro que medía de 24 a 28 centímetros, como una hoja de carta o de oficio nuestra, ¿verdad? Donde caían aproximadamente 150 a 200 palabras, ¿verdad? Y una
carta común y corriente tenía de 90 a 200 palabras, ¿ya? Eso era más o menos en ese tiempo, ¿ya? Las cartas, bueno, hoy, ¿no es cierto? Ya lamentablemente, ¿no es cierto? Con este uso de la tecnología, los emails, ¿verdad? Cada vez, ¿no es cierto? Es más no usado el sistema, ¿no es cierto? Porque todavía usted puede ir a Correos de Chile y mandar una carta, ¿no es cierto? Por correo, pero están los emails, ¿no es cierto? Usted escribe por WhatsApp y cada vez es menos, ¿no es cierto? Cada vez son más cortos, se usan hasta se me olvidaron estos bonitos, ¿no es cierto?, que se usan ahí para escribirse, pero, ¿no es cierto?, los antiguos todavía quedamos ahí con esta riqueza, ¿no es cierto?, de la escritura, y dice que las cartas eran frecuentemente escritas con la ayuda de un escriba, no todos sabían escribir, y por eso, ¿no es cierto?, se necesitaban escribas, ¿verdad?, o amanuenses también se les llamaban, ¿no es cierto?, y se enviaban a través de amigos o familiares de confianza, porque claro, el sistema, ¿no es cierto?, de correo, entre comillas, no era como el que tenemos hoy, ¿ya? Entonces, había que mandarlo por mano de alguien y bueno, usted se va a dar cuenta igual que Pablo utiliza a muchos de sus propios discípulos para enviar las cartas, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, usa a estos secretarios, podríamos llamarlo allí, ¿no es cierto? En el capítulo 16 de Romanos dice, yo Tercio escribí esta carta, pero la carta es del apóstol Pablo, pero él le sirvió, ¿no es cierto?, de secretario, ¿no es cierto?, escribió lo que Pablo le iba transmitiendo. Ya, entonces por eso también, ¿no es cierto?, es importante conocer un poquito de esto, ¿no es cierto?, como cultura general. Algunas otras particularidades, que el promedio de una carta de Pablo, ya, es decir, se acuerda que eran 90 a 200 palabras una carta común, pero Pablo, ¿no es cierto?, su promedio es de 1300 palabras, ya, es decir, se extendía, ¿no es cierto?, con bastante profundidad en sus cartas, y la carta más pequeña de él tiene 335, es decir, ya pasaba sobre casi el doble de una carta común y corriente, y la carta de Romanos tiene 7000 palabras, que es una de las cartas más extensas que escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia, ¿ya? Ahora, diferencias que tenemos entre una carta y una epístola, ¿ya? Una semántica, ¿ya? Más que nada, porque dentro de la iglesia nosotros decimos la carta de Pablo o la epístola de Pablo, ¿ya? Pero esta vendría a ser como, ¿no es cierto?, una separación, ¿no es cierto?, más detallada, ¿verdad? Que una carta es privada, una carta es sin adorno y es personal. En cambio, una epístola es de carácter universal, tiene un estilo, ¿verdad? Y también tiene un público específico, ¿verdad? Y no es tan, ¿no es cierto?, como se dice, pero es universal, pero también tiene un público específico, como cuando se le escribe, ¿no es cierto?, a los dispersos del Pontio, Capadocia, Bitinia, ¿verdad?, que le escribe el apóstol Pedro, ¿ya? Ahora, la carta o la epístola que tienen en común dice que son documentos ocasionales, ya lo habíamos comentado, escritas para una ocasión y un público determinado, ¿ya? Entonces, eso también es relevante que nosotros podamos entender en esto, ¿no es cierto? Cómo, ¿verdad? Se suscita esto, ¿verdad? Es decir, sabemos que todo el Nuevo Testamento y todas las cartas y todos los evangelios, ¿verdad?, fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero nacen también por una necesidad que tenía la iglesia, por una pregunta o por un problema, ¿ya? Entonces, hay una respuesta a un público específico, pero también estos principios siguen permaneciendo, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Bueno, dentro de las cartas en la antigüedad había un servicio postal ya que pertenecía al César Augusto, pero era más que todo, ¿no es cierto?, para enviar estos documentos, ¿verdad?, oficiales del imperio. No, no era para cualquier persona que podía mandar una carta, ¿ya? Normalmente 4 personas estaban involucradas: el autor, el que escribía, que era el secretario, el mensajero que llevaba la carta y obviamente, ¿no es cierto?, quien recibía la carta, ¿ya? Se utilizaban secretarios, notarios públicos por diversas razones, ya, porque muchos no sabían escribir ni leer, entonces eran necesarios, ¿no es cierto?, estos, ¿verdad?, escritores públicos, escribanos también, ¿no es cierto?, de ahí también aparece la figura hoy del notario, ¿no es cierto?, o del escribano, ¿ya? Y tenemos también secretarios, formulaban las cartas en un lenguaje apropiado, porque ellos, ¿no es cierto?, manejaban el lenguaje y la gente no sabía la gran mayoría escribir, entonces por eso ellos eran necesarios. Bueno, usted también en Orígenes de la Biblia, ¿no es cierto?, vieron que
las cartas eran escritas en un material al principio de papiro, que era como un papel, ¿no es cierto?, vegetal, que se construía, ¿verdad? Pero tenía poca duración. Después vino la vitela, ¿no es cierto?, o el pergamino, que era un cuero, ¿no es cierto?, que ese ya tenía más durabilidad. Y la similitud entre las cartas del Nuevo Testamento y otras cartas contemporáneas tienen que ver con esto, que tenían un escritor y un receptor de para, ¿no es cierto? Entonces, Pablo a la iglesia de Filipo, ya Santiago a los dispersos de saludos, ¿no es cierto? Saludamos a nuestros hermanos allí, la parte principal o el objetivo de la carta, los saludos y también una palabra de despedida. Entonces, se usaba, ¿no es cierto?, lo mismo que se utilizaba en una carta común y corriente, pero obviamente las cartas del Nuevo Testamento tienen la gran peculiaridad, ¿no es cierto?, que son inspiradas por el Espíritu Santo, transforman las vidas, ¿no es cierto? Usted pudo haber escuchado un mensaje de una de estas cartas, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo le convenció de pecado, de justicia, de juicio, ¿no es cierto? Y transformó su vida, ¿verdad? Recibió a Cristo y ahora, ¿no es cierto? Usted vive una vida en el Señor, ¿ya? Diferencia entre las cartas del Nuevo Testamento y las cartas de ese tiempo, dice un saludo y una despedida de gracia, paz, que no lo tenían las otras cartas, ¿no es cierto? Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las doxologías que hacía el apóstol Pablo, ¿ya? Las cartas de Pablo a veces contienen unas palabras de acción de gracias por sus lectores, doy gracias por el amor, por la fe, por la esperanza, ¿ya? Y también las cartas en el Nuevo Testamento cierran frecuentemente con una bendición o una doxología, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias con las cartas, entre comillas, de, ¿no es cierto?, de ese tiempo, contemporáneas, pero que no eran, ¿no es cierto?, cartas de la Escritura. Ahora, la epístola, dice, es un intento literario consciente cuyo propósito es su publicación. ¿Ya? Es decir, fueron escritas para que sean leídas, para que sean conocidas. En cambio, una carta era como de carácter más privado y era para que la persona solamente la pudiera leer, ¿no es cierto? Y la pudiera tener, ya sin pensar en que iban a permanecer en la posteridad, ¿ya? Como ocurrió con las cartas del Nuevo Testamento. Dice, aunque las cartas de Pablo son muchas veces de carácter ocasional, Pablo escribe con autoridad apostólica, ya que le daba a las cartas un carácter normativo para otros tiempos y lugares. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Ya? De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son epístolas. ¿Por qué se escribieron estas cartas? Bueno, lo volvemos a repetir, la necesidad de mantenerse en contacto. Recuerde usted que tampoco era tan fluido el poder salir de una ciudad a otra, ¿ya? Entonces, una manera de poder tener contacto con las iglesias era, ¿no es cierto?, a través de las cartas. Y también, ¿no es cierto?, al escribir una carta podía expresar, ¿no es cierto?, las emociones, el cariño, el aprecio que tenía, ¿no es cierto?, el escritor con la iglesia o con el destinatario, ¿ya? Bueno, Gospel, ¿no es cierto?, dice que la carta de instrucción cristiana fue una contribución cristiana tan original a los tipos literarios como lo fuera el Evangelio escrito, ¿ya? Así como los Evangelios, ¿no es cierto?, son tan importantes que nos muestran, ¿no es cierto?, a Cristo desde cuatro perspectivas distintas, ¿verdad? Mm, También las epístolas son documentos extraordinarios porque son una contribución muy importante para la iglesia a través de los siglos y seguirán siendo un aporte, ¿verdad?, a través del tiempo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Los secretarios de las cartas en el Nuevo Testamento eran cristianos, ¿verdad? Porque obviamente el autor, ¿no es cierto?, era un apóstol que tenía que tener allí, ¿no es cierto?, a un discípulo que pudiera, ¿verdad?, escribir estas cartas. Y las cartas frecuentemente tienen un tono conversacional, ¿ya? Un resumen entonces de estas cartas o epístolas generales hebreos es la presentación de Jesucristo como sumo sacerdote dirigida a los creyentes judíos y podemos agregar ahí, ¿no es cierto?, que es superior a todas las columnas del judaísmo. Santiago, instrucciones prácticas para el cristianismo aplicado, ya, es decir, ahí es el proverbio, ¿no es cierto? Enseñanza y práctica, enseñanza y práctica. Primera de Pedro, consuela y anima a los cristianos que están sufriendo y segunda de Pedro, advertencia de Pedro contra los falsos maestros, ¿ya? Primera de Juan, recordatorio de Juan sobre la plenitud de la humanidad de Cristo, porque está, ¿no es cierto?, ahí una corriente que era el gnosticismo. Segunda de Juan, carta de aliento y aprobación, ¿no es cierto?, del apóstol Juan. Tercera de Juan, nota personal de aprecio de Juan para Gallo.
Y por último, Judas, ¿no es cierto?, una advertencia fuerte contra los falsos maestros, ¿ya? Entonces, tenemos ahí este PowerPoint introductorio, ¿verdad? Para que podamos, ¿no es cierto?, tener, ¿verdad?, allí, con la ayuda del Señor, un conocimiento, ¿verdad?, más general de estas cartas. Hermanos, dudas, consultas hasta aquí, algún comentario que quisieran añadir, ¿no? Y antes de mostrarles el PPT, ¿no es cierto?, de donde vamos a estar viendo el tema, ¿no es cierto?, de Santiago, ya quisiera mostrarles acá La Carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobus, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Dos de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza. Y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén. Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en dos enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y, todos juntos, no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa. Pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten.
conocen. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay dos enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos 3 lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras, de manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas, y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en este mundo para siempre. Él dice, no, un día tus riquezas se pudrirán, así como tú. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esta parte del libro, todas estas enseñanzas, son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero, en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas 2 enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas, y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta. Pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter. Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno, a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios. Que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos.
Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las dos enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús, y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. ¿Qué les pareció este resumen, ¿no es cierto?, de este libro? Me gustaría que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, pudiera comentar un poquito qué les llamó la atención, qué les gustó, qué sabían quizás o qué, ¿no es cierto?, les sorprendió de este pequeño resumen. Después vamos a ir al PowerPoint, pero me gustaría, ¿no es cierto?, escucharles a cada uno de ustedes, ¿ya? Así que vamos a empezar ahí los tengo ahí ordenaditos, ¿no es cierto? Nuestra hermana Marlene, después Matías, el pastor Rodrigo y después Pamela, ¿ya? Así que ahí para que cada uno pueda hacer su aporte, ¿no es cierto?, a este libro, Santiago, ¿no es cierto?, que señalábamos, ¿verdad?, que es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Así que empezamos ahí por nuestra hermana Marlene. Em, bueno, con respecto, Pastor, a lo que usted comentaba, por si conocíamos algo sobre el libro de forma anterior, yo recordaba que Santiago era medio hermano de Jesús y también sabía que era también llamado Jacobo. Y lo supe una vez que estaba leyendo unas cosas de la Biblia en inglés y decía James. Y dije, James, ¿cuál libro es este, James? No tengo idea cuál libro es. Y claro, después empecé a investigar y me di cuenta que James era Jacobo, porque Jacobo era Santiago, e hice ese nexo del nombre de los libros. Y la verdad es que personalmente no sabía que se le podía como hacer esa comparación o esa homologación con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento y me surgieron igual algunas dudas que me imagino que vamos a ir viéndolas a medida que vayamos estudiando la clase del día de hoy. Em, pero me gustaría saber, por ejemplo, qué edad tenía el escritor en el momento en el que se escribe el libro, como para poder saber qué tanto de cada una de las revelaciones que recibió por parte del Espíritu Santo podía él haber visto reflejadas a lo largo de su vida, por ejemplo, si es que era un anciano, si es que ya había tenido harta experiencia o si era una persona que escribió esa epístola aún siendo joven. Así que, bueno, eso más que nada, pastor, es lo que puedo decir. A mí me encantan los videos de Bible Project porque son muy claritos para explicar. Siempre que estudio un libro o que necesito preparar alguna predicación, veo el video del libro porque sé que me va a servir bastante para entender el contexto de todo y el detalle del libro. Así que, y aparte cuando uno es muy visual, igual te ayuda con el audio y todo y la descripción. Así que eso pues. Gracias, Marlene. Matías, escuchamos. Yo por mi parte, bueno, desconocía los aspectos como generales de quién era Santiago como tal, o sea, o Jacobo, como lo mencionaba. Entonces, esos aspectos, eh, bueno, lo fui aprendiendo gracias al video. Comparto que el video está muy bueno, está muy explicativo. Me siento que lo vi en algún momento, pero como mi memoria no es tan buena, no me acordaba mucho, entonces fue bueno para ir recordando, ¿cierto? Pero claro, las primeras impresiones de Santiago, me acuerdo que es como ejemplos como de la vida, que la vida de un cristiano, qué cosas deberían hacer.
Y así más o menos como que vislumbraba el libro de Santiago, pero como súper general. Entonces espero que ahora podamos indagar más en profundidad y ver en base a cada capítulo. Ok. Gracias, Matías, también, ¿no es cierto?, por tu aporte. Ahí vamos a pedirle al pastor Rodrigo, igual que si nos puede comentar un poquito con respecto, ¿no es cierto?, al videíto. Bendiciones. Mire, lo que veo a través del video, lo que pude percibir es cómo, cómo Santiago amonesta a los hermanos a tener una conducta, cómo los insta. También siempre hay algo que destaco o destacamos como iglesia, el tema de las enseñanzas del proceso de pruebas, por ejemplo, como también lo que es la lengua, ya que enciende grandes bosques. Pero dentro de todo es como encerrando la información, es ver la enseñanza que le entrega a la iglesia y a mantener firme su fe en el Señor. A pesar de las pruebas, mantener una fe firme en Dios. Eso como mi resumen, pastor. Gracias, Pastor Rodrigo, igual también, ¿no es cierto?, por ese aporte que nos hace, ¿no es cierto?, con respecto a esta carta de Santiago, ¿verdad? Este medio hermano del Señor Jesucristo. Hermana Pamela, no sé si nos puede comentar también. Por aquí estoy, con problemas con la cámara, pero estoy. Ok, Así que me gusta bastante el libro de Santiago. Era, bueno, cuando estaba comenzando a leer la Biblia las primeras veces, de uno de los libros que me llama más la atención por ese carácter práctico que tiene. Me gusta el enfoque que le da, bueno, que como usted comentaba al principio, a veces se toma por otro lado el tema de las obras que menciona como enseñanza, pero lo entiendo como esta consecuencia de la fe. Cuando uno decide servir al Señor, siempre va a haber algo visible o una consecuencia de la fe. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me llama más la atención del cómo refuerza el tema de que la fe sin obras finalmente es muerta porque de alguna forma se tiene que reflejar esta transformación, esta vida diferente que nos lleva el ser seguidores de Cristo, el ejemplificarlo finalmente con nuestra forma de vivir, que eso es lo que mayormente rescato de este libro y de lo que más me gusta también respecto a sus enseñanzas. Así que contenta, bueno, de participar de este ramo, de poder ir haciendo estos estudios sistemáticos en conjunto y también agradecida de estos videos que ayudan bastante a poder clarificar las estructuras de los libros, destacar estas áreas principales o enseñanzas principales que también facilita el estudio. Así que gracias, Pastor. Gracias, hermana Pamela, también, ¿no es cierto?, por su aporte, ¿verdad? Vemos ahí cómo el apóstol, ¿no es cierto?, Santiago, escribe, ¿no es cierto?, el primer capítulo con versos muy cortos, ¿verdad? Y que va cambiando de ideas rápidamente, ¿verdad? Entonces, de pronto como que cuesta ver cuál es el propósito, pero en realidad, ¿verdad? Es esta fe, ¿no es cierto?, que tiene que ir acompañada de obras. Lamentablemente, como iglesia evangélica, en algún momento quisimos despegarnos, ¿no es cierto?, de las obras que realzaba mucho el catolicismo, ¿verdad? Y como que nos olvidamos de que también nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, acción social. Es decir, nosotros no podemos quedarnos dentro de nuestras cuatro paredes, sino que tiene que haber una labor, ¿no es cierto?, de amor hacia el prójimo. El Señor Jesús resumió, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Entonces, en algún momento la iglesia evangélica quiso desmarcarse, ¿verdad?, de eso, pero fue un error, porque en realidad, ¿no es cierto?, naturalmente debe fluir en nosotros, ¿verdad?, esta ayuda, ¿no es cierto?, este demostrar, ¿no es cierto?, de amor hacia el prójimo.
estén dentro de la iglesia o no lo estén, porque eso es lo otro igual, que a veces nosotros hacemos cosas como, ya vamos a demostrar el amor, pero para que vengan a la iglesia. Y no, el amor solamente se demuestra, ¿verdad? Y es Dios a través del Espíritu Santo que hace esto. Y otra cosita importante, ¿no es cierto?, dentro de este video que me gusta también y me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, es en estas dos bases que tenía Santiago, en este caso, primero el Sermón del Monte. Ya este Sermón del Monte es la ética de Cristo. Recuerden ustedes que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y muestra, ¿no es cierto?, estos principios del reino que habla el Señor Jesucristo, ¿ya? Y habla de la ética de Cristo, ¿ya? Entonces nos enseña a conducirnos, ¿verdad?, dentro, ¿no es cierto?, de este mundo, ¿verdad?, a hacer luz, a hacer sal, ¿verdad? Y al final dice, bueno, aquel que hace esto, ¿no es cierto?, le compararé a un hombre prudente que puso, ¿no es cierto?, su casa sobre la roca. Entonces, que Santiago haya obtenido mucho, ¿no es cierto?, de su enseñanza y la haya puesto, ¿verdad?, en frases más cortitas. Recuerden usted que el Sermón del Monte tiene segmentos más amplios, ¿no es cierto? Empieza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Con el tema del Padre Nuestro, pero acá él lo hace mucho más corto, más resumido, y también, ¿no es cierto?, de que toma también del libro de Proverbios, ¿no es cierto?, que es sabiduría para la vida, ¿ya? Sabiduría para la vida, y esta sabiduría que viene de Dios, ¿ya? Que es mucho mejor que la sabiduría, ¿no es cierto?, humana. Entonces son cositas bien interesantes, bien importantes, ¿verdad? Que enriquecen, ¿no es cierto?, cuando nosotros a la hora de ir allí, ¿verdad?, a leer, ¿no es cierto?, el libro de Santiago, nos van a ayudar a dar, ¿no es cierto?, una mirada quizá un poquito más profunda, más acabada, ¿no es cierto?, de este hermoso libro. Así que vamos a ir allí, ¿no es cierto?, al PPT, ¿no es cierto? Espérenme un poquito acá. No había abierto el PPT, así que por eso me estoy demorando un poquitito. Ahora sí. Entonces tenemos ahí Epístola Universal de Santiago, ¿ya? Así que estaremos con la ayuda del Señor viendo, ¿no es cierto?, este PPT. Bueno, ahí este material es adaptado, ¿no es cierto?, de www.ibsj.org, ¿verdad? Y también, bueno, el video también lo bajamos de esta página y también está, ¿no es cierto?, en ese proyecto de Biblia, pero también lo encuentra en indubiblia.org, ¿ya? Pero de ahí tomamos, ¿no es cierto?, el material para armar también este PowerPoint, ¿ya? Entonces hoy estaremos viendo nomás, ¿no es cierto?, hoy un poquito de la introducción de este libro, ¿verdad? Y la próxima semana ahondaremos ya en forma más profunda, ¿ya? Y bueno, también voy a atender, ¿no es cierto?, a lo que nos señalaba nuestra hermana Marlene para poder atender bien si es que vieron, ¿no es cierto?, la literatura. Si es así, yo voy a tocar entonces la teología para que no se les repita el plato y pueda ser más enriquecedor, ¿ya? Entonces, para que también lo vamos a considerar, ¿verdad? Para que también ustedes puedan tener esa teología que ve Juan, pues, ya que también nos muestra, porque tenemos dentro del Nuevo Testamento la teología, ¿no es cierto?, de Juan, tenemos la teología de Lucas, ¿no es cierto?, y tenemos también la teología del apóstol Pablo y la del apóstol Pedro, que son como los grandes autores del Nuevo Testamento y también nos muestra, ¿no es cierto?, su enseñanza, su prima, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer nomás una pequeña introducción, ¿verdad?, donde alcanzaremos a ver un poquito del tema de Santiago, ¿no es cierto?, el autor, y lo otro lo veremos ya la próxima semana, ¿ya? Entonces, Epístola Universal, dice epístolas generales, no son dirigidas a iglesias o personas particulares, sino más bien a grupos generales o universales, ¿ya? Y ahí está el ejemplo de Hebreo, Santiago y Primera de Pedro, Segunda, Tercera de Juan y Judas, ¿ya? Y bueno, señala ahí que Segunda y Tercera de Juan, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, y están dirigidos a Gallo, ¿no es cierto?, a una persona específica, pero igual están consideradas dentro de estas cartas, ¿no es cierto?, generales. Todas son nombradas por su autor, excepto obviamente Hebreo, porque no sabemos quién es el autor. Ya sabemos que, ¿verdad? Alguien por allí dijo, ¿verdad? No sabemos quién es, solo Dios lo sabe, pero es tanta la riqueza y la profundidad que está dentro del canon escritural, ¿verdad? Y por eso esta carta recibe el nombre de su
autor. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, este enfoque, queridos hermanos, ya que de pronto algunos lo confunden de que Santiago le da mucho realce a las obras y no es así. Entonces, él está hablando de una fe, es decir, somos salvos por fe, no hay otra manera, ¿ya? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ya? En el Antiguo Testamento también fueron salvos por la fe, en una fe futura, en esa simiente que iba a venir, y nosotros estamos detrás de la cruz, ¿ya? Es decir, tendríamos que tener mucha más convicción todavía porque tenemos a un Jesús histórico, ¿no es cierto?, que vino, que murió y que resucitó, y este fin de semana, ¿no es cierto?, celebramos la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y aún así a veces dudamos. En cambio, los grandes héroes de la fe que aparecen en el libro de Hebreo hablan de una fe futura, una fe, ¿no es cierto?, de este que iba a venir, ¿ya? El mismo Job, ¿no es cierto?, que dice, yo sé que mi Redentor vive, está hablando de la resurrección de Cristo, viendo, ¿no es cierto?, a este Jesús que iba a venir y que iba a resucitar. Entonces, Santiago dice, sí, está bien, tenemos que creer, tenemos fe, pero esta fe debe ir acompañada, ¿no es cierto?, por obras que honren a Dios. Entonces, los resultados de una fe genuina, de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, ¿ya? Entonces, hoy, ¿no es cierto?, también dentro de estas corrientes, hermanos, ¿verdad?, que están dentro de la iglesia y que también estaban atacando allí, ¿no es cierto?, en Santiago, a esta iglesia universal, era una doctrina que decía que el pecado era intrínseco del ser humano, y entonces como el pecado era intrínseco del ser humano, usted tenía derecho y libertad a pecar. Entonces, bueno, el gnosticismo también era más o menos parecido porque decía que el espíritu era bueno, la carne era mala, entonces como usted era de carne, siempre iba a tener una naturaleza pecaminosa y mala, así que usted podía pecar a destajo, ¿ya? Entonces había como un libertinaje, ¿ya? No está hablando de libertad en Cristo, sino que de un libertinaje, y Santiago tiene que también atacar, ¿no es cierto?, a esta herejía, ¿ya? Entonces, por eso es importante que la fe tiene que ir acompañada, ¿no es cierto?, de buenas obras. Ahora también pasaba a quienes les escribe el apóstol que hacían acepción de personas, es decir, a la gente que tenía recursos, dinero, ¿no es cierto?, lo hacían y los acomodaban bien adelante, ¿no es cierto?, tenían como ciertos privilegios, pero el pobre lo dejaban por ahí atrás, ¿no es cierto?, como que no lo tomaban mucho en cuenta, ¿no? Entonces, la pregunta acá es esta, dice, ¿es una simple colección de dichos proverbiales? Bueno, ¿por qué? Porque cambia rápidamente, ¿no es cierto?, de un tema al otro. Y no sé si pudiéramos allí, ¿no es cierto?, ir a Santiago, perdón, estoy un poquito resfriado, capítulo 1, ¿ya? Y me gustaría que pudiéramos ver, ¿no es cierto?, en el verso 2, y vamos a leer algunos versículos y cómo va cambiando, ¿no es cierto?, de un tema a otro. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres. Yo tengo otra versión un poquito más antigua que la Reina Valera, pero que no quise leer la PDT para que más o menos esté como junto con la de ustedes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. ¿Ya? Entonces está hablando de que hay tener gozo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sabiendo que la prueba, ¿no es cierto?, produce paciencia, ¿ya? Entonces, ya estamos pasando de la prueba, ¿no es cierto?, a lo que produce la prueba, más tenga, dice la paciencia, su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales. Entonces, la paciencia también va produciendo un efecto que vamos madurando, vamos creciendo en el Señor. Y después dice, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, así ya cambió automáticamente de tema, ¿no es cierto? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces ya está pidiendo aquí, ¿no es cierto? Si alguien necesita de sabiduría, bueno, ahí está, podemos pedir, Dios nos la va a dar, pero dice, pida con fe. Ya está hablando también, ¿no es cierto?, de la fe que tenemos que tener para pedir, ¿no es cierto?, de que no debemos dudar, dice, porque el que duda, y ahí comienza a explicar, ¿no es cierto?, que el que duda es semejante a una onda del mar, ¿no es cierto?, que va para allá, para acá, y que es llevada por el viento y echada por una parte. Ya no piense, dice, que tal hombre recibirá cosa alguna del Señor. Entonces está hablando de las consecuencias de dudar, ¿no es cierto?, cuando nosotros buscamos, pedimos, oramos algo al Señor. Y dice también el hombre de doble ánimo, entonces hablando, ¿no es cierto?, de esta duda, después pasa, ¿no es cierto?, al doble ánimo, a ese hombre que es inconstante, ese hombre que un día está arriba y al otro día está abajo, ¿verdad? Y que muchas veces también nos hemos encontrado en esa situación, ¿ya? Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces está mostrando, ¿no es cierto?, por qué muchos son inconstantes, porque son de doble ánimo, ¿ya? Dice allí también, el hermano que es de humilde condición, regocíjese en su exaltación,
Entonces, valoremos a aquellos que son humildes, que son pobres, ¿no es cierto? Porque, ojo, la humildad no tiene que ver con la pobreza. Hay gente que es pobre, ¿no es cierto? Y es muy orgullosa, ¿ya? Y hay gente que es rica y es muy humilde, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esta acción del corazón, más el que es rico, dice en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, no es importante la riqueza ni la pobreza, lo importante es que su corazón sea un corazón humilde, ¿verdad? Porque la tierra, la vida es pasajera, va a pasar, ¿verdad? Dice allí el 11, porque apenas se levanta el sol con ardor y la hierba se seca, la flor se cae, parece la hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todos sus caminos. ¿Ya? Entonces, se da cuenta que pasa de un tema a otro, ¿no es cierto? Después dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de la vida. Entonces, ahí nos damos cuenta que son como estos proverbios, ¿verdad? Que van pasando también de un pensamiento a otro pensamiento rápidamente, ¿ya? Entonces, la hermenéutica, ¿no es cierto? Que son estos principios que nos permiten interpretar correctamente la escritura, ¿verdad? Y poder traer esa aplicación al siglo XXI, dice que Santiago posee este tema unificado, ¿ya? ¿Y cuál es este tema? Que la fe viva produce obras, ¿no es cierto?, que glorifican y que honran al Señor. Los destinatarios estaban sufriendo, se acuerda que veíamos también y lo comentamos, quizás no lo vimos en el PowerPoint, pero sí, ¿no es cierto?, estas cartas, Hebreo, Santiago y Primera de Pedro, hablan a una iglesia que está sufriendo, que está siendo perseguida. Ya Segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas hablan de falsas enseñanzas y falsos maestros. Entonces, estos destinatarios estaban sufriendo pruebas y dificultades ya en sus vidas, al punto que muchos fueron tentados, ¿verdad?, con desconfiar de la palabra de Dios, ya descuidando su relación con Dios y con el prójimo. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, Santiago les escribe, ¿verdad?, de una manera práctica, ¿verdad?, de cómo esta fe viviente, ¿no es cierto?, produce acciones que honran al Señor. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, alguna de estas características de esta fe viviente. Dice, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos nosotros a un cristiano genuino? Es porque cuando está pasando por las pruebas, y bueno, esto también es importante, hermanos, la prueba no es lo mismo que la tentación, ¿ya? La tentación es cuando somos llamados o invitados a caer en pecado, a hacer algo que es incorrecto, ¿verdad? Y que va en contra de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. Entonces, la tentación puede tener dos fines: o que usted salga victorioso y no cayó en la tentación, o que usted cayó en la tentación y esto produjo un pecado, ¿ya? En cambio, la prueba no es lo mismo que la tentación, porque la prueba se trata quizás de una enfermedad, de falta de trabajo, ¿verdad? Entonces, la prueba no nos lleva a pecar, ¿ya? Es decir, algunos sí se desaniman, ¿verdad? Y se vuelven atrás, pero la prueba, valga la redundancia, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si en medio de la prueba yo mantengo mi fe en el Señor y mi confianza que mi vida está en las manos del Señor, ¿no es cierto? Prueba que esta fe es real, es genuina. Entonces, gozo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ya hoy, lamentablemente, ¿no es cierto? A veces se predica de un evangelio de prosperidad. Ya este evangelio de prosperidad dice que usted no puede enfermarse porque usted es un hijo de Dios, que usted tiene que tener abundancia porque es hijo de Dios. Resulta que el apóstol Pablo dice que él sabe vivir, ¿no es cierto? Ha tenido abundancia, pero también ha tenido escasez, ¿no es cierto? Y él incluso le dice, Señor, bueno, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco no me des poco, ¿verdad? Y para que te reniegue. Entonces, lo justo, lo necesario, Dios siempre nos da en realidad más de lo que necesitamos, porque Él es bueno. Entonces, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas, ¿ya? También una fe viviente obedece la palabra de Dios. Ya yo siempre digo esto y lo vamos a ver con más profundidad, ¿no es cierto?, en estas cartas que hablan de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Es decir, cómo yo puedo distinguir y darme cuenta que estoy ante una herejía, que estoy ante una falsa enseñanza o ante un falso maestro. Bueno, la mejor manera es conocer la palabra, conocer la escritura. Entre más usted conoce la escritura, ¿verdad? Con mayor razón usted se va a dar cuenta y va a distinguir cuando se encuentra, ¿no es cierto?, ante alguien que no está enseñando algo correcto. Y no solo conocer la palabra, hermano, sino que también vivir y practicar la palabra.
bueno, cuando les comentaba esto, venía a mi mente, a mi corazón, yo conocí a un joven que estuvo en la cárcel muchos años, y él conocía la escritura al revés y al derecho. ¿Ya? Y ahora, qué bueno que él, ¿no es cierto?, haya conocido al Señor y haya conocido la palabra. El problema es que él salía de la cárcel ya conociendo la escritura y le podía hablar de todos los temas que usted quisiera, pero a los 6 meses volvía a caer a la cárcel porque cometía delitos, cometía pecados. Entonces yo le decía, no te sirve conocer la Biblia si tú no la obedeces, si tú no cumples los planes. Es decir, todos los amigos de él se jactaban de que era un conocedor de la Biblia, pero no hay que ser conocedor de la Biblia, hay que ser hacedor de la Biblia, ¿ya? Que es distinto, ¿verdad? Entonces, una fe viviente obedece a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no mentirás, no vamos a mentir. No robarás, no vamos a robar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro es tener un conocimiento intelectual de la palabra y no una vida práctica de lo que dice la palabra, ¿ya? Una fe viviente también motiva, ¿no es cierto?, a la práctica de la imparcialidad, lo que comentábamos, es decir, ahí se hacían acepción de personas, ¿no es cierto? Se atendía mejor a aquel que tenía recursos, a aquel que tenía dinero, ¿verdad? Y la iglesia es una comunidad de fe, donde van a llegar ricos, donde van a llegar pobres, donde van a llegar ancianos, donde van a llegar niños, donde van a llegar de todas clases sociales, porque la iglesia, ¿no es cierto?, no hace acepción de personas, ¿ya? Entonces, vamos a ser imparciales y eso también nos cuesta, porque a veces nosotros somos muy buenos, ¿no es cierto?, para aplicar, entre comillas, ¿no es cierto?, como la ley, dicen por ahí, o, ¿no es cierto?, la disciplina dura, ¿no es cierto?, para aquel que cae, pero cuando nos toca a nosotros o nos toca a un ser querido, ¿verdad? Como que hacemos vista gorda y no, tenemos que ser imparciales, justos con todos. Es decir, ¿cómo actuaría yo si fuera mi hijo el que cometió este error? ¿Cómo actuaría yo si fuera yo el que cayera en este error? ¿Verdad? Entonces, ¿qué esperaría yo de esta comunidad de fe que me restaurara, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, con un espíritu de mansedumbre, ¿ya? Entonces, la fe viva también practica la imparcialidad, algo que hoy, ¿no es cierto?, no vemos en el mundo, ¿ya? En el mundo vemos, ¿verdad?, parcialidad, vemos, ¿no es cierto?, que cada uno quiere su propio bien, ¿verdad? Y por eso también esta decepción hacia las autoridades que tenemos, ¿verdad? Al ver, ¿no es cierto?, tanta corrupción, ¿verdad? Porque no son imparciales, ¿ya? Una fe viviente genera también autocontrol, ¿ya? Dominio propio. Y ahí es donde toca, ¿no es cierto?, esto de la lengua, ¿verdad? Que es como una pequeña llama, ¿no es cierto?, que puede encender un gran bosque, ¿ya? Entonces también, ¿verdad? Al tener una fe, una convicción profunda, ¿no es cierto?, en que el Señor cambia nuestra vida, también nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener este autocontrol, que está muy enlazado, ¿no es cierto?, con el fruto del Espíritu, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Es decir, pensar antes de decir, ¿no es cierto? Saber que hay cosas que quizás si yo las digo, ¿verdad? Aunque sean verdad, pueden dañar, pueden herir, ¿verdad? Sino que hacerlo con amor, ¿verdad? Y con dominio propio, ¿ya? Es decir, tener este control, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, obviamente, ¿ya? En fin, dice, una fe viviente fructifica, ya, es decir, va creciendo. Es decir, el día que usted recibió a Cristo en su corazón, ¿no es cierto? Usted tuvo una fe que fue la semilla de la salvación, vino a morar el Espíritu Santo en su vida, pero esa fe tiene que ir creciendo en el tiempo, tiene que ir avanzando y madurando en el tiempo, ¿ya? Entonces, esta fe debe ser viviente, debe ser fructífera, ¿no es cierto? Es decir, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, donde yo me desenvuelvo, saben que yo soy un hijo de Dios, se dan cuenta de que mi vida, ¿no es cierto?, honra al Señor. Y también el trabajo, porque hermanos, se usó mucho tiempo, ¿no es cierto?, en la iglesia, ¿no es cierto?, que teníamos un trabajo secular. Y no, nosotros no tenemos un trabajo secular, todo es espiritual. Su trabajo es un trabajo que debe honrar a Dios, ¿verdad? Y usted honra y bendice a Dios a través de su trabajo, ¿ya? Entonces, ¿tiene frutos allí en su trabajo? ¿Tienes fruto en tu comunidad, en tu vecindad? ¿Ya? Produce obras, dice, que evidencian, ¿no es cierto?, el amor de Dios y al prójimo, ¿ya? Entonces, esa es la fe, ¿no es cierto?, que espera, ¿no es cierto?, el apóstol Santiago de la iglesia y obviamente que también Dios espera de nosotros, ¿no es cierto?, un amor profundo,
hacia Dios. Yo siempre le digo esto a los hermanos. Es decir, nosotros decimos, Señor, te amo, ¿verdad? Tú eres el primero en mi vida, pero si yo le pido la agenda, ¿no es cierto? Ahí me voy a dar cuenta si es así o no, porque cuando Dios es el primero, está allí, en el primer lugar de nuestra agenda. Pero a veces nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la agenda copada y si nos sobra tiempo, le damos el tiempo a Dios, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, Dios debe ser el primero en nuestra vida, ¿no es cierto? En todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida, pero también el amor al prójimo. Este amor, ¿no es cierto?, que debe, ¿no es cierto?, demostrarse no solo con palabras, ¿ya? Nosotros tenemos una palabra cliché, ¿no es cierto? Eh, bueno, estos días estaba conversando con un hermano, ¿no es cierto?, que me comentaba, ¿verdad? Yo lo sabía que los tres gloria a Dios, que usted escucha mucho, ¿no es cierto?, en las iglesias pentecostales y en el campo especialmente, ¿no es cierto?, es una costumbre que nació en la iglesia en Chile, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, allí en Valparaíso. Entonces, pero después se hizo una práctica, a veces hasta incluso, ¿no es cierto?, incómoda, ¿verdad? Porque ya no se dan gloria a Dios porque yo siento dar gloria a Dios, sino que es como parte de la liturgia y damos gloria a Dios para comenzar, damos gloria a Dios para sentarnos, para pararnos, y al final se vuelve nomás como en un cliché, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no es cierto?, de que no se vuelva nuestro amor a Dios una rutina, ¿ya? Que no se vuelva, ¿no es cierto?, parte de nuestra religiosidad. ¿Ya? O de nuestras costumbres, sino que es una necesidad, ¿no es cierto?, poder amar a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Y también, ¿no es cierto?, al prójimo, ¿no es cierto?, al cercano, aquel que está a nuestro alrededor. E incluso la diferencia, ¿no es cierto?, es que también nosotros tenemos que amar, dice la Escritura, aún a nuestros enemigos, ¿ya? Aún a nuestros enemigos. Y eso es tremendo porque ¿verdad? La Biblia lo dice, es decir, cualquiera puede amar a aquel que le hace bien, a un pariente, a un amigo, pero qué difícil es amar a aquel que nos ha dañado, ¿no es cierto? Aquel que quizás nos ha herido, ¿verdad? Y es ahí donde se marca la diferencia, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto? Esta fe viva, esta fe genuina. Es decir, la palabra fe es tan pequeña, ¿no es cierto? Pero es tan profunda, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, nos enriquece. O sea, aquí tenemos este argumento, ¿no es cierto?, cuando la fe es viva, ¿no es cierto?, en medio de las pruebas, ¿qué produce? Madurez, crecimiento espiritual, ¿ya? Es decir, cuando estamos en la prueba, no debiéramos preguntar, ¿no es cierto?, ¿por qué estoy pasando esto? Sino que debiera decir, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda de esta situación? Y el problema es que a veces no, no entendemos el propósito de Dios y por eso tenemos que seguir pasando, ¿no es cierto?, por la prueba nuevamente, porque no entendemos, ¿verdad?, este proceso de crecimiento y de madurez. Ya, a mí me sorprende, ¿no es cierto?, cuando los profetas hablan de que Dios llamó a su pueblo al desierto. El desierto siempre es símbolo de prueba, ¿no es cierto?, de necesidad, de soledad, ¿verdad? Pero nos llevó al desierto, ¿para qué? Para ver lo que había en él corazón. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿no es cierto?, porque fue al desierto a orar y a buscar del Señor, pero volvió en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, las pruebas producen madurez espiritual. La tentación, ¿no es cierto?, si somos tentados, tenemos que vencer la tentación, salir victorioso y eso produce firmeza espiritual. Recuerde usted a José, ¿no es cierto?, que tiene que huir cuando la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, le hace una trampa allí y él tiene que huir porque o caía en la tentación o tenía que huir, aunque fue acusado injustamente, ¿verdad? Pero él prefirió, ¿no es cierto?, no ceder a la tentación y cuando habla allí, ¿no es cierto?, me sorprende cuando él dice, ¿cómo le voy a fallar? Primero a Dios y después, ¿no es cierto?, aquel amo que le había comprado y el cual le había puesto sobre toda la casa, ¿no es cierto? En este caso, Potifar. ¿Ya? Bueno, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando la palabra de Dios se enfrenta, ¿no es cierto? Allí produce frutos. Cuando la palabra de Dios se hace viva, usted la obedece, va a dar frutos, ¿no es cierto? Hay frutos dignos de arrepentimiento, está el fruto del Espíritu Santo, el fruto de ganar almas también, ¿no es cierto? Hay distintos frutos, pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿ya? Cuando la fe es viva, se enfrenta, ¿no es cierto?, a las personas y que produce imparcialidad. Es decir, yo voy a ser
igual con todos, ¿no es cierto? Si cortamos el pastel, lo vamos a cortar en partes iguales para todos, ¿no es cierto? No vamos a dar un pedazo más grande a alguien porque me cae bien y a otro más chico. Es decir, obviamente lo estoy hablando, ¿no es cierto? Con un ejemplo bien, ¿no es cierto? Eh, vulgar, podríamos llamarlo así, pero que tiene que ver con todo, es decir, con dirigir, con predicar, con enseñar, con discipular, ¿verdad? Con confrontar, ¿no es cierto?, el pecado, con disciplinar. ¿Cómo actuaría con todos? Es decir, de la misma manera voy a actuar con el rico que con el pobre, con aquel anciano que con el niño, ¿verdad? Entonces, la imparcialidad. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la realidad, ¿no es cierto? Y actúa con obra. Nosotros tenemos como esa palabra que dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Y pensamos que con eso estamos ok, pero a veces el hermano no necesita un Dios te bendiga, necesita un kilo de pan, o a veces necesita, ¿no es cierto?, llenar el gas que se acabó, o a veces necesita un abrazo, hermano, ¿ya? Un abrazo, un hombro donde llorar, simplemente, ¿verdad? Entonces, también, ¿no es cierto?, la realidad tiene que motivarnos a la acción, ¿ya? A producir obras, ¿no es cierto? A poder accionar y no reaccionar, porque a veces nosotros también actuamos mucho de lo que va sucediendo y no actuamos, no somos proactivos, ¿ya? También cuando se enfrenta la fe viva, ¿no es cierto?, a la lengua, ¿no es cierto?, esta lengua, este pequeño miembro, ¿no es cierto?, tan pequeño, pero que puede producir mucho daño, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, que debemos controlar, ¿no es cierto?, que tenemos que tener sabiduría antes de hablar, pensar, ¿no es cierto?, antes de hablar, ¿ya? También, ¿no es cierto?, ante el hombre sabio y de entendimiento, obviamente, ¿no es cierto?, esta fe viva produce más sabiduría. El que pide, ¿no es cierto?, tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, ¿ya? Y Dios, ¿no es cierto?, es quien nos va a dar. Ahora, también hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento o inteligencia. El conocimiento, la inteligencia, ¿no es cierto?, son, ¿verdad?, datos, son, ¿no es cierto?, experiencias que tenemos, pero no las sabemos aplicar. La sabiduría es tener ese conocimiento y aplicarlo en forma correcta. Ya a veces estamos en un tremendo lío, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo vamos a salir de ahí y de repente hay un hermano que da una palabra de sabiduría y dice, mire, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, todos sabíamos, todos teníamos el conocimiento, pero no sabíamos cómo actuar o cómo accionar ese conocimiento. Eso es sabiduría, aplicar el conocimiento en forma correcta, ¿ya? En forma adecuada, ¿no es cierto? Y en beneficio de todos, ¿ya? En beneficio de todos, ¿ya? También cuando la fe es viva y se enfrenta, ¿no es cierto?, al mundo, ¿verdad? Este mundo que está lleno de pecado, que está lleno de maldad, ¿no es cierto? ¿Qué produce en nosotros esta fe viva? Una sumisión a Dios, ¿no es cierto? Que necesitamos de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿verdad? Eh, Porque nuestro tesoro está, ¿no es cierto? O nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Entonces, nuestro tesoro, ¿dónde tiene que estar? Puesto allí, ¿no es cierto? En el cielo, en las cosas del cielo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto? Cuando nuestra fe es viva, se enfrenta a la venida del Señor, ¿no es cierto? Esta venida, ¿no es cierto? Que algunos hoy hay ya herejías que dicen que no hay segunda venida, ya no espere la segunda venida, dicen algunos, pero la palabra de Dios dice que Cristo viene. Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo, pero tenemos que tener paciencia, ¿sí? Esperar con paciencia, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero también acompañado de una vida en santidad, una vida piadosa, una vida, ¿no es cierto?, que agrade a Dios, porque lo dice, bueno, como el Señor ya no viene, ¿verdad? Vivamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y no, tenemos que vivir, ¿no es cierto?, sabiamente, tenemos que vivir agradando a Dios y amando a nuestro prójimo, ¿ya? Entonces, este argumento, ¿no es cierto?, es el que hace que nuestro querido hermano, ¿no es cierto?, Santiago, pueda motivar a esto, ¿ya? Porque lamentablemente muchos estaban en la iglesia, pero no estaban actuando frente a las pruebas, frente a la tentación, frente a la palabra de Dios, frente a las personas, frente a la realidad, a la lengua o al hablar, al sabio, al hombre sabio, al mundo y a la venida del Señor, no estaban produciendo, ¿no es cierto?, estos resultados que produce una fe viva, ¿no es cierto?, una fe, ¿verdad?, que tiene y que produce cambios y transformaciones radicales en nuestra vida.
Hermanos, hoy vamos a llegar hasta acá porque la próxima semana vamos a ahondar ya mucho más en esto. Ya me gustaría saber si tienen alguna pregunta, consulta. Si no, estaríamos llegando hoy por este medio hasta acá nomás. Ya desde la próxima semana tendríamos de las 7:30 hasta las 10:30. Ya ese es el horario que tendríamos, ¿verdad? Pero quiero ajustar algunas cositas, por eso mismo vamos a llegar hoy hasta acá nada más. Y bueno, y también tengo visita, eso es la realidad, no sé si escuchan un ruido por atrás, pero tengo visita de Argentina y sí, también es como para que no haya tanto ruido. Hermanos, llegamos acá, entonces hacemos, Pastor, hermana Marta. sí, tengo una dudita. Em, Cuando Jesús fue tentado, pastor, en el desierto, según el cuadro que vimos anteriormente ahí en la diapositiva, que la tentación producía firmeza. ¿Cómo podríamos, pastor, rescatar alguna, alguna firmeza como tal vez más concreta, pastor, de lo que experimentó Jesús? ¿En qué se vio reflejado? ¿Cuál fue la causa? Podemos, yo sé que tiene que irse, pastor, pero así como rápidamente analizar un poco ese tema. Bueno, es importante, ¿por qué? Porque recuerden que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en la tentación, él no usó el lado divino, porque si no hubiese sido fácil. Como Dios vencía toda la tentación. Entonces, él tuvo que ser tentado, tuvo que ser probado en eso, ¿no es cierto? Y estaba la posibilidad de que como hombre hubiese cedido a la tentación. ¿Ya? Entonces, por eso allí, ¿no es cierto?, cuando uno estudia y ve ese pasaje, él va, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu, pero dice la Escritura que después él vuelve en el poder del Espíritu. ¿Se da cuenta que es distinto? Ir guiado, eh, sabemos que el Espíritu nos guía, pero volver en el poder del Espíritu, ¿no es cierto? Ahí ya se muestra una firmeza, una fortaleza, ¿ya? Y también en el sacerdocio de Cristo, porque ahora Él puede compadecerse de nosotros, porque si Él no hubiese sido tentado, ¿cómo nos va a entender? Es decir, Él supo lo que era la tentación y venció la tentación como hombre, ¿ya? No como Dios, ¿ya? No sé si te ayuda en algo, Marta, ¿sí? Ok. ¿Alguien más, hermanos? No, entonces oramos al Señor, ¿ya? Oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo. Y bueno, yo voy a bajar mañana la grabación también y se las voy a enviar, ¿no es cierto? Para que la tengan también, si quieren verla con más calma, ¿ya? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres bueno en esta tarde, Señor, donde hemos comenzado este caminar, Dios mío, a través de este ciclo de estas cartas, Dios mío, tan hermosas que son las cartas generales o epístolas universales, donde queremos, Señor, que tú puedas enriquecer y bueno, en este caso, a través de la vida, Señor, y el mensaje de Santiago, de esta fe viva, de esta fe viviente. Señor, el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y, Señor, creo que hoy también es tan pertinente eso. Prueba nuestro corazón, prueba lo que hay en nuestra vida. Queremos amarte de verdad, con integridad, con fidelidad, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero también, Señor, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si a veces no nos amamos a nosotros mismos? Por eso, Señor, ayúdanos, enséñanos, ministranos y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus iglesias, este fin de semana que para la iglesia es especial. Señor, que sea un tiempo maravilloso, que sea un tiempo glorioso y si tú nos das vida y salud, podamos encontrarnos la próxima semana, Señor, también. Gracias, Señor. Danos un descanso reparador. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos. Que descansen. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Chao, pastor. Chao, hermanos, bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Chao, Chao, chao. bendiciones. Buenas noches.